familias de la diócesis y de otros lugares que se conectan. Yo soy el padre Elkin, hoy nos acompaña también la hermana Vilma. Eh, Haremos esta reunión a través de esta plataforma de Zoom, pero también tiene toda una réplica en las plataformas de la diócesis, en Facebook y todo lo demás. Entonces, eh, vamos a iniciar con un momento de oración porque pues siempre todas las cosas buenas inician de la mano de Dios y pues es un momento de formación, es un momento de compartir, es un momento de mucha luz y pues el ideal es colocarlo en manos de Dios. Para eso le voy a compartir pantalla. Los que de pronto no han estado en una reunión conmigo, les cuento que hay eh, aplicaciones muy buenas que nos pueden servir, que son de mucha utilidad. Acá se las voy a compartir o la tengan en la pantalla. Se llama Ordo Colombiano, así como está en la parte de arriba. Es una herramienta que nos da la Conferencia Episcopal y pues está todo lo que necesitamos nosotros para nuestra vida de oración, para la liturgia. Me vuelvo un poquito para que miren cómo funciona. Entonces, por ejemplo, acá están los días. Mañana será viernes de la tercera semana. Sábado todo es morado porque estamos en el tiempo de la Cuaresma. Y pues nuestra reflexión se hará hoy a partir del domingo de la cuarta semana de Cuaresma. Entonces ahí lo coloqué, lo elegí. Acá coloco las lecturas del día. Acá les cojo el tamaño de la letra, que es un poquito más grandecito para los que de pronto no, o bien grande para los que no alcanzan a leer bien. Y pues ahí lo vamos a compartir un poquito. Al menos el plato fuerte, que es el Evangelio del domingo. Entonces colocamos en manos de Dios este encuentro. Vamos a meditar en esta palabra un momentico como oración inicial, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Recapacitando entonces se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebramos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ya ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le contestó, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo.
Entonces él respondió a su padre, mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí no me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Él le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Te Bien, alabamos, Señor. gracias. Gloria a ti, Señor Jesús. Vale, queridos amigos, entonces me van ustedes a ayudar a pensar un momentico, como a colocar esto en manos de Dios y decir, porque es una parábola que es como en el corazón del Evangelio. Mire, estamos en Lucas 15, es como la mitad del Evangelio. Lucas es el Evangelio de la misericordia y esta es la parábola de la misericordia por excelencia, que algunos la llaman el Hijo Pródigo, otros la llaman el Padre Misericordioso. Entonces, yo quiero que los que están ahí mirando la pantalla ayuden a los otros a decir, bueno, ¿a quién le estaba hablando Jesús? ¿A quién le contó esa parábola? Alguien que encienda el micrófono y nos diga. A los publicanos, En los publicanos y pecadores, Muy bien. ¿Eran un solo grupo fariseos o y eran dos escribas. grupos distintos? No, el mismo, publicanos y pecadores es el mismo grupo, son los pecadores Y los públicos. fariseos y los Y el otro, escribas del otro. Son el mismo auditorio, pero pues de alguna manera tenían como dos grupos distintos, ¿no? Publicanos y pecadores. Dice, escuchen esto. Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Miren la siguiente frase. Y los fariseos y los escribas murmuraban, o sea, ¿a cuántos grupos de personas les estaba hablando? a dos. A dos grupos. ¿Seguros? Pues unos eran Publicanos. los pecadores públicos, padre, y los otros son los fariseos que No, ellos dicen una cosa pero hacen otra. les estaban No, hablando a un solo grupo y los otros eran los que estaban criticando, miren, Jesús le estaba hablando. murmurando. Está el grupo de los publicanos, está el Ujú. grupo de los pecadores, no dice pecadores públicos, dice publicanos, un grupo, pecadores, otro grupo. Fariseos y escribas también estaban cerquita murmurando. Acuérdense de eso. Tenemos como cuatro grupos de personas, pero en realidad un solo auditorio. Esos cuatro están divididos en dos grupos. Primero, Ujú. publicanos y pecadores. Segundo, fariseos y escribas. Fariseos y escribas. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Muy bien. ¿Por qué es importante decirles esto? Porque resulta que cuando Jesús habla, no pierde ninguna palabra. Y si va a hablarles a un grupo que tiene dos grupos de personas, entonces piensen ustedes desde ya que esos publicanos y esos pecadores serían el hijo menor o el hijo mayor. Alguien que encienda el micrófono y me diga. El hijo mayor, Publicanos y pecadores. menor, el hijo menor. Muy bien, Alice. El hijo menor, porque fue el que cogió la plata y se fue a gastarse la plata, la herencia. Ahora, los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, ese acoge a los pecadores y hasta come con ellos. ¿Cuál sería? ¿El hijo qué? El hijo mayor, que son pues, los que predican y están con Dios siempre. Muy bien. Gracias, Alice. ¿De dónde eres, Alice? Que es nueva esa voz para mí aquí en el grupo. Señor, Alice, ¿de dónde eres? soy natal de Floresta, vivo desde los 14 años acá en Nopsa. Trabajé hasta en los últimos 4 años en la iglesia, en el colegio de Belén.
Ay, Mi gracias. profesión es la docencia. Eres docente. Ah, pues con razón. Bien, gracias. Y qué chévere que nos vayamos conociendo así. Los que hablaron antes fue Fabio y Olga, son una parejita de la parroquia de San José. Están en el cine, están en la pastoral familiar y pues también de mucha riqueza para nuestra diócesis. Entonces les decía, atentos a esos grupos de personas porque Jesús mirando su auditorio va a contar la parábola. No le quiero quitar mucho tiempo a la hermanita porque su tema es importante, pero es que esta parábola es tan hermosa que hay que sacarle todo el jugo, al menos algunos detallitos que me interesan como pastoral familiar. ¿Quién es el protagonista de la parábola? ¿El hijo pródigo? El hijo menor. ¿Seguros? Ahora El escuché la voz de Padre Clarice. El Padre misericordioso. misericordioso. Yo creo que la figura es, mire, comienza diciendo así, ¿no? Un hombre tenía dos hijos. O sea, vamos a contar la historia de un papá. El menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte que me toca de la fortuna. Ustedes que son papás saben que los hijos siempre se quieren ir de la casa. Esas son las situaciones más cotidianas. Jesús las presenta como en un cuadro, pero es lo más común de toda la vida. Me quiero largar de la casa. No veo la hora de irme de la casa. Ahí está. Jesús está contando lo que pasa todos los días, lo que viven algunos de ustedes. Lo curioso es cómo es ese papá. Ya dijimos que el protagonista es el papá, el protagonista principal. Si a usted su hijo le dice, me quiero ir de la casa y deme la parte de mi herencia, la mayoría van a decir, si se quiere, lárguese. Pero la herencia se da cuando yo me muera. Miren que este papá es distinto. El papá le dijo, tranquilo, mijo, si se quiere ir, aquí está la parte, arranque. El muchacho se fue a un país, dice que a un país lejano. Ese es el tiempo de la cuaresma. Cada uno tiene que saber a qué país lejano se fue a derrocharse la fortuna viviendo perdidamente. Les pregunto a alguien que encienda el micrófono de los que no han participado. ¿En qué se gastó la plata el muchacho? Si quieren encender la cámara también lo pueden hacer. En mujeres y en fiestas. Comadrita Nelly, muy bien, bienvenida. A ver, vamos a ponerle cuidado a la palabra porque yo también pensaba eso. ¿Quién dijo que se había gastado la... Mi comadre lo dijo ahorita, ¿no? Pero ella, ¿de dónde sacó esa información? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Comadrita, ¿quién lo dijo? Ahí en el Evangelio dice que se fue para otras tierras y se lo gastó en mujeres, en comida, en fiestas. Mire lo que dice acá. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. No dice más, no dice más. El resto de chisme nos lo contó el hermano mayor. Miren aquí en la parte de abajo. Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido este hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, ¿de dónde había eso? Eso es puro cuento de envidia del grande, ¿no? Dice, con malas mujeres a ese sí le matas un ternero. ¿Se dan cuenta? O sea, la Biblia solamente describe en la primera parte que el muchacho se lo gastó todo, los pecadores y los publicanos. Pero los fariseos están murmurando y ese es el hijo mayor. Y en esa murmuración cabe de todo. Entonces, miren, gracias, comadrita, por decirlo, porque todos pensamos eso, pero por el chisme del hermano mayor, ese no sabía porque él no se fue de la casa. Solamente que cuando uno se cree bueno, uno se cree con el derecho de juzgar a los otros. Y resulta que la palabra de Dios no dice nada. Eso fue un cuento que se inventó el hermano mayor, pero la Biblia solamente dice que se lo gastó perdidamente. Después vino la situación difícil, ¿no? Vino el hambre terrible, le tocó pasar necesidad, hasta el punto de llegar a cuidar cerdos para un hebreo, para un judío. El cerdo es un animal impuro. Ya no se lo comían nada de eso. Tener que cuidarlos era muy humillante y sobre todo el hombre sintió hambre.
Dice que quería comer lo que comían los cerdos. Aquí dice que las algarrobas. Yo no sé cuántos de ustedes cuidan cerdos con algarrobas, ¿no? Que la mayoría le echamos es lavaza. O sea, el muchacho quería alimentarse de la lavaza que le echaban a los marranos y nadie se las daba. Entonces, este es como el centro del evangelio. Dice, entrando en sí, recapacitando, esa es la cuaresma, ese es el milagro más bonito, que uno entre en su interior y reflexione. Él no dice, pobrecito mi papá, ¿cómo habrá sufrido? Él dice, cuánto, él piensa con el estómago. Yo aquí aguantando hambre y en la casa de mi padre hay comida. Entonces, Paula, ¿ya solamente viste la foto? para no alargarme tanto, dice, miren el discurso del muchacho. Eh, Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, escuchen esto, miren, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó, fue, hizo el recorrido. Lo sorprendente del evangelio es otra vez el corazón del papá, que si a usted un hijo se le va de la casa, le pide la plata, se lo malgasta, cuando regrese usted no lo recibe. Este papá nos sorprende porque primero le dio todo y ahora lo recibe y no lo recibe de cualquier manera. Cuando todavía estaba lejos, el papá estaba fuera de la casa, seguramente salía todos los días a esperarlo. Lo vio, se le conmovieron las entrañas, eso es, se conmovió, eso es la compasión. Se le revolvieron las entrañas, se echó a correr, se le echó al cuello, lo cubrió de besos y lo mandó a hacer toda la fiesta y todo el cuento. El hijo arrancó, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Del discurso que había preparado, ¿qué le faltó decir? Trátame como uno de tus jornaleros. Gracias, Diego. El papá no se lo dejó decir. Miren qué bonita la palabra de Dios. Porque para Dios, por más que nos hayamos equivocado, no somos un empleado, somos los hijos. Y a los hijos generalmente se les perdona todo y se les hace fiesta así se hayan equivocado. Pues arrancó la fiesta y empezaron a celebrar. Viene la figura del hijo mayor, ya les dije que le echaron cabeza por los fariseos y escribas. Él se queda fuera de la casa, pregunta qué es el alboroto y no falta el chismoso que le cuenta, pues que el hijo ha vuelto y el muchacho no quiere entrar a la fiesta. Sale el papá a rogarle que entre, viene toda esa discusión. El muchacho le dice, ese hijo tuyo. Y el papá le responde, ese hermano tuyo. Y qué bonito lo que está diciendo Jesús. Si los escribas y fariseos murmuraban porque acogía a los pecadores, Jesús les está diciendo, ese hermano tuyo, también son hijos de Dios. Interesante, ¿no? Y entonces, solamente para cerrar esto, porque yo no quiero alargarme tanto, casi media hora, pero es que es imposible no hablar de esta parábola tan bonita, solamente le cierro con un detalle y es que piensen en la figura de ese papá, porque es un papá que está siempre fuera de casa. Eh, un papá unas veces esperando a un hijo y otras veces rogándole al otro para que entrara. Ese es Dios, Dios siempre fuera de casa. El verbo de Dios se hizo carne, dejó la casa, dejó el cielo y se vino a habitar con nosotros. Los que son papás saben eso. Ser papá, ser mamá no es fácil. Muchas veces por estar queriendo a los de uno toca estar fuera de casa y no es una situación fácil. Algunos lo han experimentado, algunos viven la distancia, estar fuera de casa no es fácil, pero es un reto también interesante. Entonces, esto solamente como hacer un poquito de hambre para lo que viene el domingo de nuestra reflexión. Entonces, sin más preámbulos, quiero agradecerle su presencia en nombre del señor obispo, de todas las pastorales de la diócesis, y quiero darle la bienvenida a la hermana Vilma Pérez Patrón. ¿Está por ahí, hermanita? Enciende la cámara. Eso. Bienvenida, hermanita. Padre. Gracias, Quiero padre. contarles que ella es barranquillera, así que aquí tenemos hoy algo desde la costa, un contenido muy especial, una riqueza muy interesante que ha sido para nosotros un regalo de Dios. Hermana Vilma hace parte de una comunidad religiosa que está aquí en la ciudad de Duitama, exactamente en la Trinidad, que se llaman Hijas de la Inmaculada. Es una comunidad joven, pero es una comunidad con muchos frutos. Hermana Vilma tiene 13 años de religiosa. Ella tuvo la oportunidad de estudiar ciencias bíblicas
y pues eso es un regalo de Dios para ella y pues para toda la iglesia, porque ese trabajo que ella hace pues se enriquece con todo lo que ha aprendido. Hermana Vilma ha estado trabajando en su acción pastoral en Bogotá, en Albán, Cundinamarca y en Duitama. En ese momento es la superiora de la comunidad, acá en Duitama, y pues también está a cargo de la pastoral de la catequesis en la diócesis de Duitama Sogamoso y de la formación de las novicias, de las personas que llegan a su comunidad en todo el tema de la preparación de la vida religiosa. La vida religiosa es un regalo para la iglesia. Eh, Nosotros a veces no lo entendemos lo suficiente, pero una monjita, un religioso es un signo de Dios para, para la humanidad. Es un adelanto. Así lo dicen los documentos de la iglesia. La vida religiosa es un adelanto de lo que será la vida eterna. El testimonio de las monjitas es un testimonio muy importante en la sociedad. Ojalá entendiéramos lo que ellas significan en la vida y en la sociedad, en la vida de la iglesia y en la vida de la sociedad. O sea, yo siempre les coloco este ejemplo. La mayoría de mujeres que están acá hoy se levantaron con el estrés de qué zapatos me pongo, qué color de labial me pongo, qué aretes me pongo. Hermanita Vilma se levantó esta mañana y no tuvo esa preocupación. Esa es la alegría de la pobreza, esa es la libertad de la pobreza que las hermanitas con su testimonio de vida nos anuncian, nos predican. Una monjita en Roma, que era profesora, una francesa, decía, si quieren escríbanme todo el día que yo les contesto los mensajes, pregunta lo que tengan. En la noche no, porque la noche es para el esposo. La noche es para Jesús. Bonito eso. O sea, eso me cautivaba porque la religiosa y los religiosos no somos solterones. Tenemos una vida esponsal con Dios. Y por eso las monjitas son las esposas preferidas de Cristo. Pues vivir esa relación en términos de esposos ayuda muchísimo. Ojalá hubiesen muchas personas que quieran trabajar en este servicio a Dios desde la iglesia y pues decirles eso, que aprovechemos hoy porque hermana Vilma y toda su comunidad son para nuestra diócesis de Duitama Sogamoso un regalo del cielo con toda esta pastoral hermosa de la catequesis. El recorrido que estamos haciendo se llama Un sí para siempre y hoy vamos a hablar de la fe en la vida matrimonial, cómo vivir los sacramentos en pareja y en familia. Hermanita, yo le dije que 45 minutos, gracias a que yo hablo tanto, pues a su merced le va a tocar hablar menos, pero pues el ideal es apuntarle más que una conferencia, es como saber qué es lo que su merced hace y cómo las familias son también protagonistas en esta misión que su merced realiza en nombre de toda la diócesis. Y pues bienvenidos todos y a disfrutar de este momentico. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Buenas noches para todos. Bueno, ya el padre me presentó de una manera muy amplia. Y bueno, qué alegría compartir con ustedes, qué alegría compartir en familia y con la presentación y lo que hablaba el padre acerca de la vida religiosa. Pues yo me siento totalmente identificada por eso, porque pues él decía algo muy cierto, y es que las religiosas no somos solteronas, yo soy felizmente casada, por eso siempre muestro mi anillo, ¿sí? Y la relación que vivo con Jesús es una relación esponsal. Eso me cambia la perspectiva y pues también ayuda a enfocar siempre pues la misión que el Señor me confía. Entonces, partiendo de eso, el padre decía que el título de nuestro encuentro para esta noche es La fe en la vida matrimonial y cómo vivir los sacramentos en pareja y en familia. Entonces yo quiero que hablemos un poquito acerca de lo que son los sacramentos para llegar a concluir cómo tiene que ser la vida sacramental de nosotros los cristianos, pero pues en este caso desde la familia. Entonces les voy a compartir. Entonces, les voy a hablar un poquito acerca de lo que es el sacramento desde la doctrina de la Iglesia, desde la Sacrosanctum Concilium,
dice que los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva a dar culto a Dios. Pero en cuanto a signos también tienen un fin pedagógico. Si nosotros habláramos del sacramento del matrimonio, entonces podríamos decir, el sacramento del matrimonio está ordenado a la santificación de los esposos, a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y en definitiva a dar culto a Dios, pero en cuanto a signos tienen un fin pedagógico. ¿Sí? Continúa diciendo este numeral que no solo supone la fe, sino que a la vez la alimenta, la robustece y la expresan por medio de palabras y cosas. Por eso se llaman sacramentos de fe. Confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir con fruto la misma gracia, rendir el culto a Dios y practicar la caridad. Cómete tu examen y tu cuaderno, por favor. Por consiguiente, es de suma importancia que los fieles comprendan fácilmente los signos sacramentales y reciban con mayor frecuencia posible aquellos sacramentos que han sido instituidos para alimentar la vida cristiana. Esto es lo que nos dice la Iglesia acerca de los sacramentos y esta definición que nos da de los sacramentos y nos dice para qué, nos tiene que ayudar a nosotros a clarificarnos, ¿sí? En el caso de las familias, en el caso de los matrimonios, porque el sacramento está dado para la santificación de nosotros los seres humanos, de nosotros los hombres, de nosotros los cristianos, y ayudan a edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero también dice que confieren la gracia que nosotros necesitamos para poder alcanzar esa santificación. Entonces, hablemos un poquito de la gracia. Entonces, me gustó una definición que yo encontré de la gracia del padre Gustavo Baena, un sacerdote jesuita, que dice que la gracia es Dios creando al ser humano desde dentro, transformándolo, haciendo una maravilla del ser humano de una manera gratuita. ¿Sí? Entonces, miremos que los sacramentos confieren la gracia. Y la gracia es Dios dentro de mí como persona, transformándome y haciéndome mejor. Pero la gracia tiene una condición que es gratuita. Y aquí yo quiero detenerme un poquito, porque cuando nosotros recibimos los sacramentos, abrirnos a la gracia no es fácil porque pensamos que lo que confiere el sacramento, que es ayudar a la santificación, depende de mis fuerzas, depende del mérito que yo tenga y depende de lo que yo haga para que esa gracia yo la pueda recibir y la pueda obtener. Y se nos olvida la última parte que dice que es gratuitamente, ¿sí? Claro, para yo recibir algo gratuitamente, yo tengo que estar dispuesto a recibirlo gratuito, ¿sí? Es decir, necesita la disposición de mí. Entonces, hay dos posiciones y dos elementos. Está Dios que confiere la gracia de una manera gratuita, pero necesita de mí para que yo lo pueda recibir de esa manera. Luego, el sacramento tiene algo muy importante que es el misterio. Y el misterio es la manera como Dios se comporta creando en el ser humano. Y entonces aquí se nos coloca la persona de Jesús, que con su vida, con su manera de proceder, revela cómo Dios funciona en los seres humanos, ¿sí? Es decir, cómo uno ve que Dios crea a los seres humanos, porque Jesús es quien me los revela. Y lo esencial de cada sacramento es que en nosotros acontezca Cristo y se deje ver. ¿Por qué comencé por acá? Porque en ese orden de ideas, ¿sí? Los sacramentos acontecen en la iglesia. Y dice el Concilio Vaticano II que la iglesia es sacramento e instrumento de salvación. Y entonces aquí quiero hacer esta claridad donde se dice que la iglesia no es para salvarse, sino que la iglesia es para salvar.
Antiguamente, la iglesia era el lugar donde las personas llegaban, iban y recibían los sacramentos porque es que yo me quiero salvar, ¿sí? Y entonces necesito el sacramento de la unción de los enfermos porque es que ya la persona está en las últimas y necesita el sacramento. Se bautizaban antiguamente a los niños, ¿sí? Con horas de nacido porque como no está bautizado, la mamita no le podía dar, no lo podía alimentar porque pues todavía no estaba bautizado, ¿sí? Eso era, ¿sí? El sacramento para salvarse la persona, ¿sí? Pero la perspectiva que nos dice el Concilio Vaticano II es que el sacramento, ¿sí? Es para salvar, ¿sí? Quiere decir eso que en la medida en que yo recibo el sacramento y soy consciente de lo que el sacramento hace en mí, yo me convierto en instrumento de salvación para las demás personas. Cuando yo lo miro de esta manera, me tiene que cambiar toda la perspectiva de la vida sacramental como la vengo recibiendo. Porque probablemente, claro, recibo el bautismo y me hago hijo de Dios. Recibo el sacramento de la confesión y el Señor me perdona. Recibo el sacramento, recibo la Sagrada Eucaristía y el Señor acontece en mí. Pero el efecto del sacramento que es dado por la gracia que me lleva a transformar es el que me hace a mí un instrumento para que en la medida en que yo lo viva y me voy transformando, ayudo a los demás a transformarse. Entonces aquí es donde entra entonces el sacramento del matrimonio. Pero antes les voy a terminar de leer esta parte que dice que la iglesia no es para salvarse, la iglesia es para salvar. No es para salvarme yo, es para salvar al otro. La iglesia es un instrumento para salvar de tal manera que si uno pertenece a ella, se compromete a salvar. Por eso es un sacramento de salvación, es decir, la iglesia hace lo que hizo Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Nos vino a salvar. Ahora bien, vamos al tema de la familia. La familia es un espacio de padre, madre, hijos, en donde todos están interesados en la edificación de las personas, la educación de las personas y la transformación de las personas. Eso es la familia, ¿sí? La familia es, y lo hemos escuchado desde siempre, de pronto se nos ha convertido frase de cajón, pero ese es el fundamento, es la base de la sociedad, ¿sí? Y la unidad de una comunidad se hace cuando cada uno hace lo suyo y cuando todo el mundo respeta al otro. Esto es lo que tiene que acontecer en la familia, ¿sí? Esto es lo que debería suceder al interior de toda la familia. Cada quien debería tener conciencia de cuál es su rol y a partir de allí hacer lo que le corresponde. Eso tendría que ser en teoría. Ahora, en cuanto al sacramento del matrimonio como pequeña iglesia, este debe ser el espacio más claro donde sucede la salvación en forma concreta y por lo tanto es testimonio e imagen clara de lo que debe ser la iglesia. Esto en cuanto al sacramento, pero el sacramento del matrimonio tiene una particularidad y es que el fundamento del sacramento del matrimonio es el amor. Ese es el fundamento del sacramento del matrimonio y de ahí del matrimonio cuando llegan los hijos, ese es, la base es el amor. Y si nosotros nos preguntáramos qué es el amor, eso es como que un poquito difícil que nosotros lo definamos. Si se lo preguntamos a unas personas que están enamoradas, pues nos da la super definición. Pero si le preguntamos qué es el amor a una persona que han tenido una decepción amorosa, pues ni siquiera lo recomienda, ¿sí? Entonces es como difícil y no vamos a tener nunca una idea clara, ¿sí? Pero la palabra sí nos dice cómo es el amor. La palabra de Dios siempre nos va a clarificar. Sin embargo, antes de pasar a lo que dice la palabra,
Yo escuché una definición una vez de un psicoanalista que me gustó mucho sobre el amor y eso me ayudó también a entender y él decía, el amor es cuando una persona tiene la capacidad de percibir la necesidad de otra persona y con sus gestos y sus acciones dar respuesta a esa necesidad. ¿Por qué me clarificó? Porque yo decía, claro, una mamá, ¿sí? Cuando el bebé nace y el bebé llora y dirá, pero pues las que son mamás saben más que yo porque pues yo no tengo hijos biológicos, ¿no? Pero las que son mamás saben más que yo, ¿cierto? Y entonces es adivine, ¿qué le pasa? ¿Tiene hambre? ¿No está mojadito? ¿No tiene sueño? Y uno diría, ¿cómo hace la mamá para saber todo eso? ¿Sí? Porque tiene la capacidad de leer las necesidades de sus hijos y respecto de esa necesidad le da respuesta con sus acciones a eso. Lo estoy colocando en algo tan básico, ¿sí? Pero si nosotros llevamos el amor a otros, a otras dimensiones, entonces el amor también es cuando yo veo la necesidad de una persona que está pasando hambre y con mis acciones le doy respuesta a esa necesidad. Eso lo estoy colocando en el ámbito material. Y así sucesivamente, entonces se los comparto porque lo ayuda a clarificar a uno y también lo ayuda a uno a interpelarse. ¿Será que realmente también yo estoy amando a los míos? Ahora, hablando de la familia, ¿no? ¿Qué capacidad tengo yo de percibir las necesidades de mis hijos, la necesidad de mi esposo y de mi esposa? ¿Y en qué medida mis acciones dan respuesta a eso? Quiere decir que nosotros nos deberíamos volver expertos en amor. Y volverse expertos en amor quiere decir que hay que afinar los sentidos para poder percibir las necesidades de las demás personas, para poder percibir las necesidades de los que me rodean, de los que viven conmigo, de los que el Señor me encomienda. Pero ahora sí yo les dije que la palabra sí nos dice más o menos cómo es el amor, ¿sí? Entonces, este texto por excelencia es el texto que nos habla de el amor de la familia. Y me gusta porque la palabra siempre nos va a hablar del amor, pero miren qué bonito. Y yo aquí sí le digo a los esposos y le digo al padre y le digo aquí a mis hermanas que están conmigo que también él es esposo y nosotras somos esposas. El Señor, el mismo San Pablo equipara el amor de los esposos con el amor de Cristo. Este texto es precioso. Entonces, aquí hablándole a los esposos que están aquí presentes, empezando por el padre. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Entonces, no nos dice que es el amor, pero nos está diciendo cómo tiene que ser ese amor. ¿Y cómo tiene que ser el de los maridos? Como el de Cristo y la misma manera como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Entregó la vida para salvarlo. ¿Sí? Entonces, para los esposos, esto es ley. ¿Sí? Esto es imperante. ¿Sí? Esto es lo que el Señor pide. Coloca a los esposos que se tienen que entregar, ¿sí? A sus esposas, amarlas y santificarlas. Entonces ahí es donde me devuelvo cuando yo comenzaba diciéndoles qué es lo que hace el sacramento en nosotros y por qué el sacramento y por qué la iglesia es sacramento de salvación y por qué nosotros nos convertimos en sacramento también.
nos convertimos en instrumentos de salvación, porque la misión de nosotros no es salvarnos nosotros, ¿sí? La misión nuestra es salvar a los demás. Y eso es lo que le corresponde a los esposos, ¿sí? Amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ellas. Y la tienen que santificar. Pero pues no solamente para los esposos, ¿no? Aquí bueno, voy a pasar a las esposas, perdón, a los hijos, ¿sí? A los hijos que tienen, entonces, está la ley o está el mandamiento para los esposos. Luego sigue, y es que no tengo aquí, no lo coloqué en la diapositiva, pero está el mandamiento para las esposas que tienen que ser sumisas, es decir, desde el respeto, ¿sí? Entonces, claro, si el esposo santifica, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer la esposa? Pues dejarse santificar. ¿Sí? Si el esposo es el instrumento y como cabeza es el instrumento de salvación, a la esposa le corresponde. Y es que el texto dice que las esposas tienen que ser sumisas. Y muchas veces se ha malentendido este tema de la sumisa. Yo las tengo como mujer, tengo que defender a mi género, ¿sí? Es tener la capacidad de dejarse santificar, ¿sí? Es decir, es también permitir que esa gracia santificante de Dios a través de los esposos pueda acontecer en ellas, ¿sí? Y entonces está dado para los esposos y para las esposas. Y está dado para los hijos, ¿sí? Porque todos los que estamos aquí somos hijos. Algunos tendremos la fortuna de tener, yo tengo a mi papá todavía vivo. Algunos tienen la fortuna de tener al papá y a la mamá, ¿sí? Y esto vale para nosotros también, a pesar de que ya somos mayores de edad, a pesar de que puede que tengan hijos, de que ya son casados, que ya no viven con ellos, pero es esto. Obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo, ¿sí? Y se dice pues que el primer mandamiento con promesa es este, ¿sí? El de honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Y está el mandato para los que son, además de esposos y esposas, ¿sí? Son padres. Dice, no exasperéis a vuestros hijos, sino que formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Y la clave para que cada uno de nosotros se pueda convertir en instrumento de salvación, los esposos para las esposas, los padres para los hijos para los padres, es que todo lo hagamos según el querer del Señor y que nos abramos a la gracia. Esa es la base para que nosotros nos podamos convertir en instrumentos de salvación. Entonces, Padre, todavía tengo más tiempo, o ya se me acabó. No, hermanito, todavía tienes 5 minuticos. 5, 5 minutos. Bien. Entonces, con todo, esto era lo que yo les tenía para compartir, ¿sí? Pero con todo Ah, esto, bueno, tranquila, si está hasta ahí no hay problema. No tienes no, es porque, pues no sé si hay personas que tengan preguntas, pero Sí, para hermano. finalizar es dos cosas. La primera, ¿sí? Los sacramentos acontecen en la vida de la iglesia, es decir, en comunidad. Entonces, yo debo tener eso siempre presente, ¿sí? Que acontecen en la iglesia y acontecen en la comunidad. Y dos, el sacramento es para salvar a los demás. Cuando yo salvo a los demás, inmediatamente me estoy salvando. Porque un ejemplo muy sencillo, si yo tengo la capacidad de transformar mi vida, de eso que yo hago es que se transforman los demás. ¿Sí? Es lo que los demás ven y hacen que los demás puedan cambiar. Cuando eso sucede, pues obviamente, pues ya mi vida es ejemplo y es testimonio.
¿Y por qué les digo todo esto? Porque nosotros sí tendríamos también que aprender a vivir los sacramentos de una manera diferente, ¿sí? Esto me tendría que llevar a lo que dice el Sacrosanto Concilium, ¿sí? Debo, sí, recibir asiduamente los sacramentos. Y los sacramentos están dados ¿para qué? Pues para que yo haga de ellos instrumento de salvación. Entonces, pues eso era lo que les quería compartir. No sé qué pregunta tienen. Gracias, hermanita. Yo antes de las preguntas le quiero agradecer por esta mirada tan bonita del sacramento del matrimonio dicho por una religiosa. O sea, en el chat tenemos ahorita una conversación ahí con Diana Martínez, ahorita la retomamos, pero quiero hacer como el énfasis en lo que la hermanita nos ha regalado esta noche, la gratuidad de los sacramentos. Cristo se entregó gratuitamente y eso es clave. Eh, la gente generalmente me dice, padre, ¿y qué diferencia hay entre estar casado y no estar casado? O sea, ¿qué diferencia está entre tener el sacramento y no tener el sacramento? Yo les digo con el ejemplo de San José. Sin el sacramento, por más buenos que seamos, llegamos al punto donde llegó San José, al punto de no hacer daño. La mujer con que te vas, estás comprometida para casarte, está esperando un hijo y no es tuyo. ¿Hasta dónde llega la justicia humana? ¿Hasta dónde llega mi capacidad? Hasta el punto de alejarme y no hacer daño. ¿Qué es recibir la gracia de Dios? ¿Qué es el sacramento? Es cuando José se abre a un plan que no es su plan, que es el plan de Dios, y Dios le explica y toma ese plan de salvación y toma a María y toma al niño. O sea, es donde humanamente las fuerzas no son las mías, sino que la fuerza es de Dios y todo lo cambia. Seguía diciendo la hermanita, dejarse ver, esos son los sacramentos. Cuando a mí los niños me preguntan, padre, ¿qué es un sacramento? Yo les digo lo de Felipe. Felipe le dice a Jesús, maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, pero Felipe, ¿qué estamos haciendo? 3 años. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, eso es un sacramento. Cristo es el sacramento del Padre. A Dios nadie lo ha visto, pero vimos a Cristo. Y quien ve a Cristo ve el Padre. Ahora, la iglesia es sacramento de Cristo. Quien ve la iglesia ve a Cristo. Y los esposos, como bien lo explicó la hermanita, somos tanto en la vida sacramental del matrimonio como en la vida del sacerdocio, de la vida religiosa. Hay un libro que me gusta mucho, se llama El sacerdote, un esposo. Y ahí dice el biblista, así como Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, también Dios dice, no es bueno que el sacerdote esté solo. Y por eso esta bonita amistad entre el orden sacerdotal y el matrimonio es un pacto que salva matrimonios y que salva vocaciones. Entonces, también insistió la hermanita mucho en el sálvate a ti mismo. Ese fue el reclamo que el ladrón le hacía a Jesús. Sálvate a ti mismo. Esa es la tentación de la iglesia, que bien lo mencionó la hermanita. Queremos que los sacramentos para salvarme, sí, son para salvarme, pero sobre todo son para un camino de salvación para los otros. O sea, no para salvarme a mí, sino para salvar a los otros. El cambiar el salvarme a mí mismo por salvarlos a todos. San Pablo efectivamente es el que nos dio toda la teología sacramental del matrimonio. Él dijo, desde el Génesis, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos formarán una sola carne. Yo digo que eso es un gran misterio. Yo le quería poner ese título a este encuentro, misterio grande. Pero bueno, salió un sí, bueno, me gustó más ese, pero queríamos eso. Este es un misterio grande. O sea, cada vez que un esposo ama a su esposa, es Cristo amando a su iglesia. Y el texto que la hermanita nos regaló, purificándola, bautismo, y entregándose a ella, Eucaristía. Por eso cuando, un breve paréntesis acá, que es toda una historia de la teología del sacramento del matrimonio, Adán duerme y de su costado abierto viene Eva. Ese es el primer Adán. El segundo Adán es Cristo. Los santos padres decían, del primer Adán durmiendo bajo el árbol de la vida, viene de su costado abierto la esposa. Del segundo Adán, que es Cristo, durmiente en el madero de la cruz, le atraviesan el costado como Adán, y de ese costado sale sangre y agua. Sangre de la Eucaristía, entregándose totalmente a su iglesia,
agua del bautismo purificándola sin mancha ni arruga. Entonces, toda una teología sacramental bonita. Si uno se para en el sacramento del matrimonio, entiende todos los demás sacramentos. Por eso es tan interesante este tema y por eso la manera como lo ha abordado la hermanita es una riqueza para la diócesis, para todos los que vean este momento de encuentro. Yo los invito a que enciendan las camaritas, los que puedan, para que esto no sea tan tan impersonal. Y el que tenga una pregunta con confianza va a levantar la manito, le damos la palabra. Yo leo aquí un poquito lo que me están escribiendo en el chat, al menos de Zoom. Ya ahorita miro un poquito el Facebook a ver qué están diciendo. Pero aquí me decía una persona, si en un matrimonio parece que se acabó el amor, le agradezco ese parece, porque el verdadero amor no se acaba. Y lo que vamos a ver en la Semana Santa es que el amor fue sepultado, pero el amor resucitó. No hay esperanzas de nada. Y el amor resucitó y nos dio vida. Yo les decía aquí que tomar en serio el carisma, de lo que la hermanita decía, la gracia sacramental está ahí, está ahí. Entonces, por más que parezca que se murió, no se murió, está ahí. Entonces me decía la persona, ¿cómo se reaviva si hay tanto daño, tantos recuerdos que hacen daño? Entonces, no estamos hablando del amor, estamos hablando del desamor. Entonces, uno no sufre por amor, no sufre por desamor. Para eso le escribo que hay sacramentos de sanación. Esto no lo arreglan los seres humanos. La confesión, tomarse en serio la confesión. Mire, la mejor terapia de esposos, vayan los dos a confesarse, vayan los dos a comulgar. Es que la vida sacramental lo es todo. Dice aquí, bendecida noche, si un matrimonio donde ya no esperan tener hijos, ya no hay relación sexual y si el acto se dedica a los esposos, el matrimonio dejan de tener la gracia o de la intimidad. Yo llevo un matrimonio de 33 años y no sé cómo contestar a quien me hizo esta pregunta. Yo tengo otra pregunta que me rodea hace tiempo. Si yo decidiera vivir en castidad y mi esposo no, ¿cometería pecado? O si me sostengo en mi posición. Gracias, Padre, hermanita Vilma. Bueno, entramos en temas espinosos. Yo le digo a su merced que el matrimonio está para la generación de una vida. 3 fines del matrimonio. La felicidad de los esposos. De esa felicidad viene la procreación de los hijos y con los hijos viene la responsabilidad de educarlos. No todos los encuentros íntimos van a terminar en la generación de un hijo. Por eso viene todo lo que la iglesia invita a entender la teología del cuerpo para saber que hay días que son fecundos y hay días que no. Entonces hay que entender el ritmo, hay que entender toda esta historia del cuerpo. Hay momentos en que se puede, momentos en que no se puede y empieza todo el tema de la planificación, no de la contracepción como la propone el mundo, con una libertad de preservativos y una cantidad de cosas que dañan los organismos, sino sencillamente entender el lenguaje del cuerpo, entender el lenguaje de la castidad que está ahí y entender el lenguaje de la fecundidad. Ahora, la segunda pregunta que hacía aquí más adelante, si ella quiere vivir en castidad, por favor, pilas con eso. No quiero, hay un grupito que ya la iglesia se puso muy encima de eso, y es que hay grupitos enseñándole a la gente que tienen que vivir la castidad. Eso déjenlo a los curitas y a las monjas, ¿listo? Ustedes vivan su relación de santificación matrimonial como esposos, ¿listo? Entonces, ay no, entonces yo me pensioné porque es que yo soy religiosa y mi esposo es un pecador porque él quiere sexo. No, por favor, pilas a eso. Ustedes son una pareja, ustedes tienen la entrega en el cuerpo, lo que entregó Cristo en la cruz fue su cuerpo, esa es la entrega de los esposos, el cuerpo. Entonces no me vengan a mí con el cuento de que es que yo soy santa y mi marido es un pecador porque es que él sí quiere y yo no quiero. Pilas, no se metan en esos temas espinosos, no es el momento acá porque es otro tema totalmente distinto, pero ya que lo colocó acá mi deber es responderle y decirle pilas. Ahora, está el otro tema. Hoy hablábamos con unas compañeras de la universidad y les decía eso, miren, el tema de la sexualidad es fundamental, el deseo es importante, pero no lo es todo. La sexualidad ofrece mucho y al final solamente da placer, decía un amigo mío. Así que pilas con eso. Es decir, si los esposos creen que todo gira en torno a la sexualidad, ¿qué va a pasar cuando tengamos 85 años y nuestro cuerpo biológicamente no responda para eso? Por eso es importante que desde el comienzo de la relación no lo reduzcamos todo a sexo, que tengamos la posibilidad, que es un aspecto importante en nuestra vida, pero está encajado en otros aspectos. Si no le encontramos el sabor a estar viviendo la felicidad en un encuentro como este, que veo aquí varios esposos, pues, ¿qué va a ser de nosotros cuando no le encontramos el sabor a una salida a un parque, a todo lo demás? Si creemos que todo es sexo,
pues ¿qué va a pasar el día que la sexualidad no responda de esa manera como lo estamos haciendo ahora que tenemos 20 o 23 años? Entonces, es un paréntesis que yo abro y cierro porque el tema iba por otro lado, pero pues no me gusta dejar temas inconclusos. Tendremos muchas cosas para hablar sobre eso, pero sí les digo pilas, pilas con mentalidades que si yo quiero vivir mi santidad sacerdotal como si fuera un casado, me equivoco. Pero si usted, querido casado, quiere vivir su santidad como si fuera un cura, se equivoca. Su misión es otra. O sea, tenemos dos estilos de vida distintos. Ustedes en la entrega, ustedes en la donación del cuerpo, nosotros en la entrega del cuerpo de otra manera, en el servicio pastoral. ¿Listo? Si alguien tiene una pregunta para la hermanita, con confianza la podemos hacer. Tenemos unos minuticos mientras yo reviso un poquito el Facebook de la diócesis a ver si tenemos alguna pregunta ahí. Dice, muchas gracias, padre y hermana, como quien dice, con confianza. Si hay alguna pregunta, vamos a extendernos. Dice, padre, gracias, hermanita. Es gratificante estar aquí. Gracias por darme la oportunidad para sanar. Lo quiero hacer y a veces se torna difícil. Si te entendemos, Diana. Pero miren, de las cosas bonitas, yo les decía, vengo de la Universidad de los Jueves, aquí es una cosa complicadísima. Pero les decía a unas amigas, estudien la psicología de la familia, que más que la plata que uno pueda hacer con eso, es la satisfacción de ver que un hogar parecía derrumbarse y se reconstruyó. O sea, no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Dios cuida lo que es de Él. Dios es celoso con lo que es de Él. Y por eso no me vengan a mí con el cuento de que es que yo me separé de mi esposa y ahora sí tengo un hogar feliz. O sea, ¿qué le hace pensar a esta persona que si destruyó un hogar, ahora sí va a ser feliz con el otro? O sea, por favor, las cosas hay que buscarlas donde se perdieron. Entendemos, Diana, hay momentos oscuros en la vida de la familia, pero hay que, ahorita que viene la Semana Santa, hay que saber estar como María en el Sábado Santo, que no encontramos el amor por ningún lado, que Cristo no está en la cruz, Sábado Santo, Cristo no está en el sepulcro, Sábado Santo. ¿Dónde hay que buscarlo? En el corazón de María, que supo esperar como este papá, le decía aquí a Lili que estaba compartiendo la reunión conmigo, el papá no tuvo un mensaje de WhatsApp de que el hijo iba a volver. Al papá no le contaron su hijo a volver y todos los días había esperarlo. Cuando menos espera es cuando Dios hace su gracia. Es decir, que la esperanza es eso. Si yo tengo razones, ya no sería esperanza. Es que cuando perdí todas las razones, cuando ya no tengo motivos de esperar, sigo esperando, eso sí es la esperanza. ¿Ven? Todo estaba destruido. Fue un Viernes Santo, todo era oscuro. Pero María tenía ahí su esperanza de que Dios tenía un plan distinto, que la historia no se acababa el Viernes Santo. Y esa esperanza tuvo una respuesta. Por eso, cuando no se encuentra ni en el sepulcro ni en la cruz, hay que buscarlo en el corazón de María. Y lo mismo, yo les digo, inviten a María, porque ella fue la que se dio cuenta, Diana, te repito nuevamente, que cuando a los esposos se les acabó el vino, la que se dio cuenta fue la Virgen María. Ni siquiera ellos se dieron cuenta. Ella fue la que dijo, mi hijo, se les acabó el vino y entró Jesús a hacer el milagro. Por eso, si quieren, hay un motivo de esperanza, inviten a María, el Santo Rosario, la devoción mariana, creer en el plan de Dios, decirle sí al plan de Dios, aunque muchas veces no lo entendemos. ¿Ven? O sea, decirle sí al matrimonio, incluso en las adversidades, y eso es mantenerse fieles en la adversidad, que fue la promesa del matrimonio, que el padre William nos lo explicó muy bonito la vez pasada, en la salud y en la enfermedad. Ser capaces de permanecer fieles en la enfermedad. ¿Vale? Entonces, pues yo veo que hay muchas personas acá, no veo una manito levantada ni nada de eso, entonces, pues creemos que fue una oportunidad bonita de seguir creciendo. Por favor, sean multiplicadores de estas cosas tan bonitas que hacemos. Es un esfuerzo. Dice mi compañera Jessica, yo estuvimos en el curso prematrimonial, gracias por seguir profundizando y enseñando mucho más a fondo. Ese era nuestro proyecto. Gracias, Anderson, porque ese era el proyecto. Que no nos quedáramos con el fin de semana, sino que la formación matrimonial no sea solamente para los que se están preparando, sino para los que ya están casados. Hay una preocupación bonita de formación
ofrecemos este camino que va por lo menos hasta octubre. Sepan que virtual es cada 15 días y presencial vamos en ese ritmo. Entonces, hoy fue virtual para todos. El próximo jueves será presencial en Duitama. Por favor, Sogamoso, perdónenme la vida, porque es que el jueves pasado se me salió todo de control porque el padre Miguelito estaba cumpliendo años y es mi parcero, es mi amigo en el sacerdocio y en casa de Herrero Asadón de Palo. Ese día no tenía quien le celebrara la misa, era su cumpleaños, preciso a las 6 de la tarde. Entonces yo dije, me tocó excusarme con los del grupo, pero a veces uno desconfía de la misericordia de Dios y resulta que ese día vinieron, ahí les cuento desde Duitama, 8 parejas nuevas a buscarnos. Qué vergüenza. Entonces, pues eso pasa, o sea, la mies es abundante, los obreros son pocos. Entonces, invitados, yo no les quiero quedar mal a ellos, o sea, el grupito que ya tenemos se va a enriquecer y lo que se hace en Sogamoso también es bonito porque en Sogamoso vamos de parroquia en parroquia haciendo una especie de misión. Entonces, hoy es virtual, dentro de 8 días presencial a las 6 de la tarde en Duitama, acá en la parroquia de San José. Dentro del próximo jueves será virtual y después será en Sogamoso presencial, que también ya hay un padrecito que nos abrió las puertas, hay un diácono que quiere entrar en la pastoral y pues todo esto son regalos de Dios que sencillamente agradecemos, miramos con bondad y nos queda pues solamente decirle a Dios gracias. Hermanita Vilma, gracias por esas palabras tan bonitas. Si quiere nos gira la cámara y nos muestra las otras hermanitas porque sabemos que no está solita ahí. A ustedes también las saludamos, le pedimos a Dios por su Aquí vocación. están mis dos criaturitas, vengan para acá. La hermana María Fernanda Qué y María chévere. Yolima, que es una joven que está haciendo este año de misión con nosotras. Entonces, todo esto también para decirles que nosotros aspiramos a que nuestra familia religiosa crezca, ¿sí? Pero sabemos que es la familia, el lugar donde se gestan las vocaciones, ¿sí? Entonces, pues, primero para que nos ayuden a orar, dos, para que sigan procreando y sigan teniendo muchos hijos para que hayan vocaciones, y tres, para que si conocen a alguna joven que tiene inquietud vocacional, tenemos esta experiencia del año itinerante misionero, que son jóvenes que quieran regalarle un año de su vida a Jesús, apoyando la misión que nosotros realizamos mientras disciernen su vocación. Si les gusta, pues pueden seguir en la vida religiosa y si no, pues les regalaron un año a Jesús. Entonces, pues era para decirles eso también. Hermanitas, gracias y a quienes están haciendo la experiencia, vale la pena, vale la vida. O sea, es realmente hermoso ser religioso, es hermoso ser sacerdote y tomarnos en serio las oraciones. O sea, uno no le puede decir a Dios, Señor, danos sacerdotes santos y el pelado le dice, papá, yo quiero el sacerdote, se volvió, o sea, Ay, sí. ¿en qué estamos, no? O sea, si le decimos a Dios que nos dé sacerdotes y que nos dé religiosas y que nos dé muchos, entonces no se pongan bravos y Dios les toca la puerta y dice, sí, sí, aquí está la respuesta, quiero un hijo tuyo, quiero una hija tuya. O sea, bonito eso porque es que es, decía San Juan Pablo II, la vocación es la respuesta de Dios a una familia que ora. Y decía mi rector del seminario, que es mi padrino en Bucaramanga, el padre Primitivo, decía, cuando ustedes le recen a Dios allá, que danos sacerdotes y danos sacerdotes santos y danos muchos sacerdotes santos, sean creativos, decía él, despabilense y díganle a Dios que yo sea uno de esos, que yo sea uno de esos santos. Y por eso cuando yo también le rezo hoy en el Santísimo, danos familias santas y danos muchas familias santas. También ustedes despabilense y digan que mi familia sea una de esas muchas familias santas. ¿Listo? Entonces ahí les dejo esa como esa reflexión final. Hermanita, mil gracias. Hermanitas, gracias por estar ahí. A todos, mil gracias por su tiempo. Hay una pregunta. Alex, dime. Padre, quisiera saber, por ejemplo, aquí en OPSA estamos esperando para nuestras hijas el curso de la confirmación. Ya iniciaron el de primera comunión, el de confirmación lo inician después de hacer el curso que va a haber para animadores de jóvenes. Y la ¿O cómo catequesis está previsto? presacramental de primera comunión y confirmación lo organizan cada parroquia, es decir, habrá que acercarse al párroco y preguntarle qué calendario tiene de formación. No, de confirmación no tiene. Ya iniciaron primera comunión, pero confirmación aún no. Bueno, seguramente lo comenzarán porque pues un año son muchos jóvenes, colegio y todo lo demás, pero la hermanita está encargada de organizar todo el tema de contenidos,
de procesos, pero cada parroquia ahí sí le toca al padrecito decir cuándo inicia, cuándo son las fechas y todo lo demás, ¿vale? Ok, gracias, padre. Gracias. Bueno, pues démosle gracias a Dios por este momento. Hermanita, para que nos alimentemos un poquito la autoestima. Dicen el trío Maravilla las herramientas, qué bendiciones conocerlas y escucharlas y aprender de ustedes. Gracias, Padre, excelente charla. Gracias, hermanita. Gracias, Señor, por todo este momento de aprendizaje. Gracias, sí, gracias a ustedes porque veo tantos señores también acá y es una satisfacción bonita ver parejas, ánimo, todo esto vale la pena. Todo esto son como flotadores que Dios nos está mandando a los que la están pasando mal en este momento en sus hogares, sepan que eso no tiene la última palabra. Hay que también dejarle a Dios ser Dios. Señor, oramos por nuestro matrimonio. Tómense las manitos. Ustedes no saben la fuerza tan grande que tienen el orar juntos como esposos. Ahí está la gracia sacramental. O sea, cuando un papá y una mamá se toman de la mano para decirle a Dios, Señor, este muchacho no se lo aguanta a nadie, pero es que es nuestro hijo, te pedimos por él. Eso vale más que 1000 psicólogos. Esa es la gracia sacramental. El problema es que la gente la tiene ahí y no la usa, no la utiliza. O el problema es que también a veces nuestros pecados no dejan que la gracia actúe. Por eso una buena confesión es importante. Las dificultades son eso, dificultades, pero todo eso pasa. Lo más bonito es saber que Dios tiene la última palabra. ¿Listo? Pues encomendamos a la Virgen María todas las enseñanzas de hoy, todo este encuentro, la vida de ustedes, sus familias, sus hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con respeto. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, los acompañe siempre. Amén. Bonita noche para todos. Gracias por estar ahí. Llévense esto en el Igualmente, corazón y padre, muchas gracias. aprovechenlo para bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Dios los bendiga.